Hay muertes que cambian el mundo. Y hay muertes que parecen demasiado convenientes para ser accidentales. Era la mañana del 20 de julio de 1936. En una pequeña finca en Cascais, Portugal, un hombre de 63 años se preparaba para el vuelo más importante de su vida. Afuera, en una pista improvisada, un avión ligero, un Portsmouth, esperaba con el motor encendido. Ese hombre era el general José Sanjurjo Sacanel, el León del Rif, el hombre que había sido elegido para liderar el alzamiento que partiría España en dos. El hombre que, según todos los planes, iba a convertirse en el caudillo de una nueva España. Nunca llegó a destino. El avión despegó con dificultad. Los testigos recuerdan que el aparato parecía luchar contra el aire, que no ganaba altura, que rozó los pinos al final de la pista. Luego vino el impacto. Luego el fuego. El piloto, Juan Antonio Ansaldo, logró salir con vida. Sanjurjo murió carbonizado entre los restos del aparato. La versión oficial fue inmediata y limpia. Exceso de equipaje, pista demasiado corta, tragedia accidental. Punto final. Pero los que conocían a Sanjurjo, los que sabían lo que estaba en juego esa mañana, se miraron en silencio y pensaron lo mismo. ¿Quién ganaba con su muerte? La respuesta era incómoda, porque había un hombre que, con Sanjurjo fuera del camino, quedaba como el único candidato posible para liderar el alzamiento. Un general más joven, más frío, más calculador. Un hombre que llevaba semanas siendo relegado a un papel secundario en el gran plan conspirador. Un hombre llamado Francisco Franco. Esta es la historia de José Sanjurjo, el militar más popular de España en su tiempo, el hombre que 2 veces intentó torcer el destino de su país por la fuerza, el héroe que se convirtió en traidor, luego en mártir y finalmente en una nota al pie de la historia escrita por otros. Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Una historia de gloria, ambición, fracaso y una muerte que huele a conspiración a casi 90 años de distancia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no se enseña en los libros de texto. Para entender a Sanjurjo, tienes que entender lo que era el ejército español a finales del siglo XIX. España acababa de perder lo último que le quedaba de su imperio. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, todo se había ido en 1898, arrasado por los cañones americanos y la incompetencia de una clase política que no supo leer los tiempos. La derrota fue humillante. Y sobre esa humillación creció una generación de militares que juraron en silencio que España no volvería a caer tan bajo, que ellos, los hombres de uniforme, eran los verdaderos guardianes de la patria, que si los políticos fallaban, y siempre fallaban, el ejército tenía no solo el derecho sino la obligación de intervenir. José Sanjurjo nació dentro de ese mundo. Pamplona, 1872. Hijo de militar, nieto de militar. Desde niño respiró cuarteles, ordenanzas y la idea de que España era algo sagrado que debía defenderse con la vida. Ingresó en la Academia Militar como era de esperar y desde el principio destacó por algo que no se aprende en las aulas: instinto de mando. Los hombres lo seguían. No por miedo, sino porque transmitía esa rara certeza de quien sabe exactamente lo que hay que hacer. Su bautismo de fuego llegó en Cuba, luego en Filipinas. Pero fue Marruecos donde Sanjurjo se convirtió en leyenda. El norte de África era el infierno. El ejército español llevaba décadas intentando controlar el Rif, una región montañosa habitada por tribus bereberes que no reconocían ninguna autoridad exterior. Las bajas españolas eran constantes. El terreno era traicionero. Y en 1921 llegó el desastre de Anual,
Más de 10.000 soldados españoles masacrados en pocos días por las fuerzas del líder rifeño Abd el-Krim. Fue la peor derrota militar española desde 1898. El país entró en shock. Sanjurjo estaba allí, y en los años siguientes fue uno de los artífices de la respuesta española. Combatió en primera línea, coordinó operaciones, se ganó el respeto de sus tropas con una mezcla de brutalidad táctica y presencia personal. En 1925, junto al ejército francés, participó en el desembarco de Alhucemas, la operación anfibia que finalmente quebró la resistencia de Abd el-Krim. Fue un triunfo técnico y propagandístico. España necesitaba héroes y Sanjurjo era el más fotogénico de todos. Lo condecoraron, lo ascendieron, lo pusieron en las portadas de los periódicos. El León del Rif lo llamaban. Y él llevaba el apodo con esa mezcla de modestia calculada y orgullo genuino que tienen los hombres que saben exactamente cuánto valen. Pero Marruecos también le dejó algo más que medallas. Le dejó una visión del mundo en blanco y negro, donde el orden se imponía por la fuerza, donde la debilidad era un pecado imperdonable, y donde España, su España, era algo demasiado grande y demasiado importante para dejarse destruir por políticos, anarquistas o intelectuales de salón. Esa visión, con el tiempo, lo llevaría a la traición y luego a la muerte. En abril de 1931, España amaneció diferente. Las elecciones municipales habían dado una victoria aplastante a los partidos republicanos en las grandes ciudades. El rey Alfonso XIII, leyendo los mensajes en las paredes, decidió no enfrentarse a la marea. Esa misma tarde firmó su renuncia de facto y abandonó el país sin abdicar formalmente. Un detalle que sus defensores siempre subrayarían. La Segunda República Española fue proclamada esa noche entre aplausos y banderas tricolores en las calles de Madrid. Y Sanjurjo era en ese momento el director general de la Guardia Civil, el hombre al mando del cuerpo armado que podría haber sofocado la transición republicana si alguien le hubiera dado la orden. Esa orden nunca llegó, y Sanjurjo, para sorpresa de muchos monárquicos, no tomó la iniciativa. Las razones son debatidas hasta hoy. Algunos historiadores argumentan que Sanjurjo era pragmático y reconoció que la monarquía había perdido legitimidad popular. Otros dicen que simplemente esperaba ver cómo evolucionaban las cosas antes de comprometerse. Lo que sí es claro es que en los primeros meses de la República, Sanjurjo mantuvo una actitud de lealtad formal al nuevo régimen. Incluso le prestó cierta cobertura militar. Pero la República tenía prisa por reformarse, y sus reformas apuntaban exactamente al corazón de lo que Sanjurjo consideraba sagrado. Manuel Azaña, el nuevo ministro de Guerra y luego presidente del gobierno, lanzó una reforma militar radical. Quería un ejército más pequeño, más profesional, menos autónomo políticamente. Redujo el número de oficiales. Cerró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por un tal Francisco Franco, que no olvidaría el insulto. Limitó el poder de los tribunales militares y dejó muy claro que en la Nueva España el ejército obedecía al poder civil. Siempre. Para Sanjurjo, esto era una declaración de guerra. A ello se sumó el anticlericalismo del nuevo gobierno, la reforma agraria que amenazaba las propiedades de la aristocracia y la Iglesia, el Estatuto de Autonomía catalán, que para los militares de mentalidad unitaria equivalía a la disolución de España. Cada semana traía una nueva provocación, una nueva línea cruzada. En los cuarteles, los corrillos se multiplicaban, las conversaciones bajaban de tono. Y Sanjurjo, ya apartado de la Guardia Civil y relegado al cargo menos amenazante de director general de Carabineros, comenzó a escuchar y luego a hablar. El plan tomó forma a lo largo de 1932.
Cuéntanos en los comentarios. ¿De qué ciudad eres? Nos encanta saber de dónde nos ven. Un alzamiento coordinado en varias ciudades, rápido y quirúrgico, que presentara a la República con un hecho consumado antes de que pudiera reaccionar. Sevilla sería la pieza clave y Sanjurjo sería el rostro del golpe. El 10 de agosto de 1932, el general se plantó en Sevilla y proclamó el estado de guerra. Nadie respondió. Las tropas que debían sumarse dudaron o se echaron atrás. En Madrid, el golpe fue aplastado en horas. En Sevilla, Sanjurjo esperó noticias que nunca llegaron. Cuando quedó claro que el alzamiento había fracasado, intentó huir hacia Portugal. Fue detenido en Huelva, a pocos kilómetros de la frontera. El Consejo de Guerra lo condenó a muerte. Pero el gobierno republicano, en un gesto que mezcló clemencia política con cálculo estratégico, conmutó la pena por cadena perpetua. Sanjurjo fue enviado al penal del Dueso, en Cantabria. El León del Rif, el héroe de Alhucemas, el hombre que había querido salvar España por la fuerza, estaba en una celda. Tenía 60 años y 4 años más de vida. Hay algo que los libros de historia rara vez explican sobre la prisión, lo que le hace a un hombre que ha mandado ejércitos. Sanjurjo entró en el penal del Dueso en agosto de 1932. Era una fortaleza en la costa cántabra, azotada por el viento atlántico, húmeda y gris, un lugar diseñado para quebrar voluntades. Y Sanjurjo, el hombre que había cruzado barrancos rifeños bajo el fuego enemigo, el que había sobrevivido el desastre de Anual, el que había plantado su cara en Sevilla ante medio ejército, tuvo que aprender a existir dentro de 4 paredes. Sus compañeros de celda lo miraban con una mezcla de reverencia y lástima. Era el general preso, el símbolo de todo lo que la derecha española consideraba una injusticia monstruosa. Los periódicos conservadores lo convirtieron en mártir. Los carlistas rezaban por él. Los monárquicos recaudaban fondos para su defensa legal. Y en los cuarteles, en los casinos militares, en los círculos de la aristocracia terrateniente, su nombre circulaba en susurros cargados de promesa. Cuando salga Sanjurjo, esto cambia. Pero él, dentro, tenía tiempo para pensar. Y lo que pensaba lo fue endureciendo. Recibía cartas. Muchas cartas. Algunas eran de simpatizantes anónimos. Otras venían de viejos camaradas de Marruecos que le contaban cómo la República seguía su camino reformista, cómo el ejército seguía siendo humillado, cómo España se acercaba, en su opinión, al abismo. Cada carta era un ladrillo más en el muro de su convicción. Había que intentarlo de nuevo, mejor preparado, con más apoyos. Sin los errores de agosto del 32. La oportunidad llegó antes de lo esperado. En febrero de 1934, el gobierno conservador de la Seda concedió una amnistía amplia que incluía a los implicados en el golpe de 1932. Sanjurjo salió del Dueso después de menos de 2 años de prisión. Había entrado general derrotado. Salió símbolo político. El problema era que en España nadie sabía muy bien qué hacer con un símbolo. El gobierno no podía tenerlo en territorio español. Era demasiado peligroso, demasiado magnético para la derecha conspiradora. Y Sanjurjo tampoco quería quedarse en un país donde cada movimiento suyo sería vigilado. Así que se marchó a Portugal, a Cascais, una pequeña ciudad costera cerca de Lisboa, donde el clima era suave, los alquileres eran baratos y la frontera española estaba lo suficientemente cerca para seguir el pulso de los acontecimientos. En Cascais, Sanjurjo instaló su pequeño cuartel general en el exilio. La villa era modesta. Él nunca había sido hombre de lujos, pero recibía visitas constantemente. Militares españoles que cruzaban la frontera con discreción, emisarios de la derecha política, representantes de los carlistas,
que veían en Sanjurjo al posible regente de una monarquía restaurada. Hombres de negocios con dinero y miedo al socialismo. Y entre todos esos visitantes, en algún momento de 1935, llegaron también los enviados de Benito Mussolini. Italia fascista llevaba años cortejando a la derecha española. El Duce veía en una España afín un aliado estratégico en el Mediterráneo occidental, una cuña contra Francia, una demostración de que el fascismo era el modelo del futuro. Ya había tenido contactos con la falange de José Antonio Primo de Rivera. Ahora tanteaba a los militares. La oferta era concreta: apoyo financiero para la conspiración y, llegado el momento, aviones y material militar. A cambio, una España postrepublicana que mirara hacia Roma con simpatía. Sanjurjo escuchó, negoció y aceptó. El León del Rif, el paladín de la España tradicional y católica, había hecho un pacto con el fascismo italiano. La historia tiene esa ironía. Los hombres que dicen actuar por pureza nacional frecuentemente terminan vendiéndose al mejor postor extranjero. El año 1936 llegó a España como una tormenta que todo el mundo veía venir y nadie supo esquivar. Las elecciones de febrero de 1936 las ganó el Frente Popular, una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, por un margen estrecho pero suficiente. La derecha, convencida de que iba a ganar, encajó el resultado con furia. En los cuarteles, la palabra golpe dejó de susurrarse y empezó a decirse en voz normal. Desde Cascais, Sanjurjo seguía cada noticia con intensidad creciente. Sus visitantes ahora llegaban más frecuentemente, con más urgencia, con mapas y listas de nombres. El general Emilio Mola, apodado el Director, había tomado las riendas operativas de la conspiración desde Pamplona. Era el hombre de los detalles, el organizador meticuloso que construía el alzamiento provincia por provincia, regimiento por regimiento. Pero Mola sabía, todos sabían, que necesitaban una figura, un nombre, una cara que los soldados reconocieran y respetaran. Sanjurjo era esa cara. El plan era el siguiente. El alzamiento estallaría simultáneamente en Marruecos y en la península. Duraría horas, no días. Un golpe rápido que presentara al gobierno republicano con un hecho consumado. Sanjurjo volaría desde Portugal al momento justo para aparecer como el jefe indiscutible del movimiento, investido de autoridad moral y militar. Su mera presencia, calculaban, haría vacilar a los indecisos y arrastraría a los tibios. Pero había un problema que nadie quería mencionar en voz alta: el general Francisco Franco. Franco llevaba meses jugando un juego doble y calculado que exasperaba a Mola. Se mostraba interesado en la conspiración, luego dudaba, luego pedía garantías, luego volvía a dudar. Mola lo llamaba con sarcasmo Franquito, el pequeñito, y llegó a considerarlo un elemento poco fiable. Pero Franco tenía algo que nadie podía ignorar. Era el general más joven de España, el más prestigioso en términos puramente militares, y tenía conexiones profundas con el ejército de África, las tropas más duras y experimentadas del país. En el reparto de roles que Mola había diseñado, Franco tendría un papel importante pero subordinado. Sanjurjo sería el caudillo. Franco sería uno más entre los generales alzados. Franco lo sabía y esperaba. Mientras tanto, en Lisboa, el embajador italiano trabajaba activamente para coordinar la promesa de Mussolini. El avión que llevaría a Sanjurjo de vuelta a España ya estaba identificado. El pequeño Puss Moth, del piloto Juan Antonio Ansaldo, monárquico convencido y aviador aficionado con más entusiasmo que experiencia en vuelos de largo recorrido. El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se levantó antes de lo previsto, quemando los plazos cuidadosamente calculados por Mola. La chispa
había prendido. El 18 de julio, Franco despegó desde las Canarias hacia Marruecos para ponerse al mando del ejército de África. España ardía. Y Sanjurjo, en su villa de Cascais, preparaba su regreso. Según los testimonios de quienes lo vieron esas últimas horas, estaba eufórico. Bromeaba. Decía que por fin había llegado el momento. Un visitante recordó que esa noche bebió vino portugués y habló de la España que iban a construir. Una España fuerte, ordenada, unida, limpia de marxistas y separatistas. Esa noche durmió pocas horas. La mañana del 20 de julio de 1936 amaneció despejada en Cascais. Ansaldo llegó temprano con el Puss Moth. Era un avión pequeño, un monomotor de tela y madera fabricado en Inglaterra, diseñado para vuelos de placer o correo ligero. No era exactamente el vehículo que uno imaginaría para transportar al futuro líder de un alzamiento nacional, pero era lo que había. Portugal era neutral y un avión militar español hubiera levantado demasiadas preguntas. Ansaldo inspeccionó la pista improvisada con ojo crítico. Era corta, muy corta. El terreno terminaba en una hilera de pinos que se alzaban como una muralla verde al final del campo. Para un avión ligero con un solo pasajero delgado, probablemente habría sido suficiente. Pero Sanjurjo no viajaba ligero. Y aquí empieza el detalle que ningún historiador ha podido explicar del todo satisfactoriamente. Sanjurjo había preparado un equipaje voluminoso. Sus admiradores dicen que era comprensible. Llevaba meses en el exilio y quería traer sus cosas personales al volver a España definitivamente. Sus críticos y los conspiranoicos señalan otra cosa. Entre el equipaje había uniformes. Varios uniformes de gala. El general quería entrar en España vestido para la victoria, listo para los fotógrafos y los noticiarios. Quería la imagen, quería el momento histórico. Ansaldo le pidió que dejara parte del equipaje. Los testimonios difieren sobre el tono de esa conversación. Algunos dicen que fue una petición educada, otros que hubo una discusión. Lo que sí parece claro es que Sanjurjo no dejó los uniformes. Según algunas versiones, pronunció una frase que se haría célebre. Para un rey no hay exceso de equipaje. El avión despegó. O lo intentó. El Puss Moth rodó por la pista ganando velocidad, pero con el peso extra la velocidad de despegue llegó tarde, demasiado tarde. Al final de la pista estaban los pinos. Ansaldo tiró del mando intentando ganar altura. El tren de aterrizaje rozó las copas de los árboles. El avión perdió sustentación, cayó y se incendió al impactar contra el suelo. Ansaldo salió del fuego con quemaduras. Sanjurjo quedó atrapado. Las autoridades portuguesas llegaron al lugar en minutos. El general fue sacado de los restos del aparato con vida, pero con quemaduras gravísimas en más del 80% del cuerpo. Fue trasladado a un hospital en Cascais. Murió horas después sin recuperar la conciencia. El parte oficial portugués fue lacónico. Accidente aéreo, exceso de carga, error de pilotaje. Pero desde el primer momento surgieron las preguntas. ¿Por qué Ansaldo, sabiendo el peso del equipaje, no se negó a despegar? ¿Por qué la pista elegida era tan corta existiendo alternativas en la región de Lisboa? ¿Por qué Sanjurjo, hombre pragmático y experimentado, insistió en llevar uniformes de gala en lugar de viajar con lo mínimo imprescindible? Y sobre todo, ¿quién designó a Ansaldo como piloto? Juan Antonio. Ansaldo era monárquico, había participado en conspiraciones anteriores y, según algunos testimonios recogidos años después, tenía sus propias ambiciones políticas y sus propias lealtades, que no necesariamente coincidían con las de Sanjurjo. Hay historiadores que apuntan que Ansaldo podría haber actuado siguiendo instrucciones de sectores monárquicos, que preferían a don Juan de Borbón como futuro rey antes que a un régimen militar encabezado por Sanjurjo. Otros señalan directamente a Franco. La teoría es tentadora en su lógica fría.
Con Sanjurjo vivo, Franco era un general más entre los alzados, con un papel importante pero subordinado. Con Sanjurjo muerto, el vacío de liderazgo que se abría era enorme. Y Franco, metódico, paciente, extraordinariamente hábil para la política de cuartel, era exactamente el tipo de hombre que sabía cómo llenar ese vacío. 4 meses después de la muerte de Sanjurjo, el 1 de octubre de 1936, Francisco Franco fue proclamado generalísimo y jefe del Estado en Burgos. Gobernó España durante 36 años. Ansaldo sobrevivió la guerra, la posguerra y el franquismo. Murió en 1958 en un accidente de aviación, otra vez. Nunca habló claramente sobre aquella mañana en Cascais. Los uniformes de gala de Sanjurjo ardieron con él. Existe una pregunta que los historiadores españoles llevan décadas evitando formular en voz alta, porque la respuesta incomoda a demasiadas familias, demasiadas instituciones, demasiadas versiones oficiales de la historia. ¿Qué habría pasado si Sanjurjo hubiera llegado a España? No es un ejercicio académico vacío. Es la clave para entender todo lo que vino después. Porque Sanjurjo no era Franco. Y esa diferencia, en julio de 1936, lo cambiaba absolutamente todo. Sanjurjo era un militar de la vieja escuela, formado en el honor castrense del siglo XIX, con una visión del poder fundamentalmente distinta a la de Franco. No era ideólogo, no era fascista en el sentido moderno del término. Era, en el fondo, un hombre de orden, alguien que creía que España necesitaba disciplina y jerarquía, pero que no tenía el instinto totalitario que Franco desarrollaría con una eficiencia aterradora a lo largo de casi 4 décadas. Los testimonios de quienes lo conocían bien apuntan en una dirección consistente. Sanjurjo imaginaba un régimen transitorio, un gobierno fuerte que aplastara a la izquierda radical, restaurara el orden y luego, en algún momento futuro, vago pero real, devolviera el poder a alguna forma de gobierno civil o monárquico. No tenía el hambre de poder absoluto y permanente que definió a Franco. Mola pensaba lo mismo. Y Mola, que era el cerebro operativo del alzamiento, había diseñado el plan precisamente con esa filosofía. Un golpe rápido, un régimen de transición y luego una normalización. Nada parecido a lo que España vivió entre 1939 y 1975. Pero Mola también murió en un accidente de aviación. En junio de 1937, 11 meses después de Sanjurjo. Su avión se estrelló contra una montaña en Burgos, en circunstancias que, de nuevo, nunca fueron completamente aclaradas. 2 generales. 2 accidentes de aviación. Los 2 únicos hombres que podían disputarle el poder a Franco. La estadística es, cuando menos, llamativa. Y hay un tercer nombre que completa este triángulo maldito, el general Gonzalo Queipo de Llano, el hombre que tomó Sevilla para los sublevados con un puñado de soldados y una radio, uno de los personajes más peculiares y brutales de toda la guerra. Queipo sobrevivió. Pero Franco lo mantuvo confinado en Italia durante años, alejado de cualquier influencia política real, hasta que murió en 1951, sin haber representado ninguna amenaza para el generalísimo. El patrón es demasiado nítido para ignorarlo. Franco no ganó el poder porque fuera el más capaz o el más querido de los generales alzados. Lo ganó porque todos los que podían hacerle sombra fueron eliminados. Por accidente, por la guerra o por su hábil maniobra política. Y Sanjurjo fue el primero de la lista. Hay un documento que pocos conocen. En los archivos del Servicio Histórico Militar Español existe un informe técnico elaborado en los años 50 sobre el accidente de Cascais. El informe, que permaneció clasificado durante décadas, señala inconsistencias en la versión oficial,
La distribución del peso en el avión no corresponde exactamente con lo declarado por Ansaldo, y la elección de la pista de despegue resulta difícilmente explicable, dado que existían al menos dos alternativas más largas y seguras en un radio de 15 kilómetros. El informe no acusa a nadie. Se limita a señalar las inconsistencias y concluir, en el lenguaje burocrático propio de un régimen que no tenía ningún interés en reabrir la cuestión, que no es posible establecer con certeza las causas exactas del accidente. Franco gobernaba España cuando ese informe fue escrito. Nadie preguntó más. Pero retrocedamos. Porque hay una dimensión de Sanjurjo que la narrativa del golpe y la muerte tiende a oscurecer, su relación con el poder real en España durante los años 20 y lo que esa relación revela sobre el hombre detrás de la leyenda. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado con la bendición del rey Alfonso XIII. Fue una dictadura blanda, comparada con lo que vendría, pero dictadura al fin. Y Sanjurjo, en ese momento comandante en Marruecos, apoyó el golpe sin reservas. Fue uno de los pilares militares del régimen de Primo de Rivera durante casi 7 años. Esto es importante porque revela algo fundamental sobre Sanjurjo. Para él, la lealtad no era a las instituciones, sino a las personas y a los principios. Cuando Primo de Rivera representaba el orden que él valoraba, le fue leal. Cuando la República representaba el caos que él temía, la traicionó. No había hipocresía en ello. Era una coherencia brutal con su propia visión del mundo, una visión en la que la legalidad formal era secundaria a lo que él consideraba el bien superior de España. Marruecos lo había formado así. En el Rif no había constituciones ni debates parlamentarios. Había terreno, enemigo, y la voluntad de sobrevivir y ganar. Las reglas las ponía quien tenía más fuerza y más determinación. Sanjurjo nunca abandonó del todo esa lógica colonial, y fue esa lógica la que lo llevó, en 1932, a cometer el error más burdo de toda su carrera. El golpe de agosto de 1932 fue un desastre de planificación que roza lo incomprensible para alguien con la experiencia militar de Sanjurjo. Los conspiradores no habían asegurado el apoyo de suficientes unidades. No tenían un plan de comunicaciones fiable. No habían calculado la respuesta del gobierno, que resultó ser más rápida y más firme de lo esperado. Y Sanjurjo, en lugar de mantenerse en un lugar seguro hasta ver cómo evolucionaba la situación, se plantó personalmente en Sevilla, como si su presencia física fuera suficiente para arrastrar a los indecisos. No lo fue. Hay un testimonio de un oficial que estuvo en Sevilla esa mañana y que dejó sus memorias sin publicar, rescatadas años después por el historiador Gabriel Pretus. El oficial describe a Sanjurjo en las horas del fracaso, no hundido, no histérico, sino extrañamente tranquilo, casi sereno, como si en el fondo hubiera sabido siempre que aquello no iba a funcionar, y aún así hubiera sentido la obligación moral de intentarlo. El general fumaba en silencio, escribe el oficial, y miraba por la ventana hacia la calle vacía. En un momento dado dijo, sin dirigirse a nadie en particular, no estaban preparados. Ninguno de ellos estaba preparado. No quedó claro si hablaba de sus aliados o de España entera. Esa frase persiguió a Sanjurjo hasta el final, porque en 1936, cuando el alzamiento volvió a organizarse, él quiso creer que esta vez sí, que esta vez los generales estarían coordinados, los soldados listos, el plan sólido, que esta vez España recibiría el golpe y no lo rechazaría. Lo que no podía saber, lo que nadie podía saber en aquella villa de Cascais, es que el verdadero peligro no venía de la república que quería derrocar, sino de los aliados que decían apoyarlo. Y ahora llegamos al corazón de todo.
Al momento en que las piezas encajan de una manera que resulta difícil de atribuir solo a la casualidad, corre el verano de 1936. El alzamiento ha estallado, pero no ha triunfado. Esto es crucial y a menudo se olvida. El golpe del 17 y 18 de julio no fue el éxito fulminante que sus planificadores esperaban. El gobierno republicano resistió. La Marina y gran parte de la aviación permanecieron leales a la República. España no cayó en 48 horas. Se fracturó en dos y comenzó una guerra civil que duraría casi 3 años y dejaría entre 500.000 y 1.000.000 de muertos, según las estimaciones más rigurosas. En ese contexto, la figura del líder indiscutible se volvía más urgente que nunca. Y había 2 candidatos reales. Sanjurjo, el símbolo histórico, el general más popular, el nombre acordado de antemano. Franco, el general más joven, el que controlaba el ejército de África, el más hábil políticamente, el que llevaba semanas posicionándose con una frialdad que sus propios compañeros encontraban inquietante. Lo que ocurrió entre el 18 de julio, cuando Franco despegó hacia Marruecos, y el 20 de julio, cuando Sanjurjo murió en Cascais, es uno de los periodos más oscuros y menos documentados de toda la Guerra Civil Española. Sabemos que Franco estaba en contacto con agentes italianos. Sabemos que los italianos tenían interés en que el alzamiento triunfara, pero también en controlar quién lo lideraría. Un Sanjurjo independiente y con sus propias conexiones podía resultar menos manejable que otros. Sabemos que Ansaldo, el piloto, tenía vínculos con sectores monárquicos que desconfiaban de Sanjurjo. Y sabemos, esto está documentado sin ninguna duda, que Franco no hizo absolutamente nada para intentar que Sanjurjo llegara a España de otra manera, cuando quedó claro que el Pushmod era un medio arriesgado. Tenía contactos, tenía recursos, tenía el ejército de África a su disposición. Podría haber enviado un avión militar más seguro. No lo hizo. El historiador Paul Preston, en su biografía monumental de Franco, publicada en 1993 y considerada la referencia académica más rigurosa sobre el dictador, escribe con su característica precisión: no hay prueba directa de que Franco ordenara o facilitara la muerte de Sanjurjo, pero tampoco hay ninguna evidencia de que hiciera algo para evitarla. Y Franco era un hombre que muy raramente dejaba las cosas importantes al azar. Esa frase es demoledora en su contención académica. Hay otro elemento que Preston y otros historiadores señalan: el comportamiento de Franco en las horas inmediatamente posteriores a la muerte de Sanjurjo. No hubo luto público, no hubo declaraciones emotivas sobre la pérdida del líder. Franco actuó con una eficiencia casi clínica para llenar el vacío, comenzando a tejer desde Marruecos la red de apoyos que lo llevaría a la Junta de Defensa Nacional y luego a la jefatura del Estado en menos de 3 meses. Los carlistas, que habían apoyado a Sanjurjo esperando una restauración monárquica, fueron neutralizados. La Falange, el partido fascista de José Antonio, fue absorbida por decreto en abril de 1937 y rebautizada con un nombre nuevo en el que aparecía prominentemente la palabra Franco. Los generales rivales, Mola muerto en junio del 37, Queipo enviado a Italia, desaparecieron del escenario. Sanjurjo había querido salvar España por la fuerza. Franco la sometió por la fuerza. La diferencia entre ambas visiones costó 500.000 de vidas y 40 años de dictadura. Y en el origen de todo ese horror hay una pista de tierra en Cascais, un avión demasiado pequeño, un equipaje demasiado pesado y un piloto que salió caminando del fuego. La historia oficial dice que fue un accidente. La historia, cuando se lee entre líneas, sugiere otra cosa. El 21 de julio de 1936, un día después del accidente, los periódicos portugueses publicaron una nota breve.
Ha fallecido en Cascais el general José Sanjurjo, víctima de un trágico accidente aéreo. Ningún periodista español pudo cruzar la frontera para confirmar detalles. Las únicas fotografías que circularon fueron 3. Los restos calcinados del avión, una bandera española doblada sobre un ataúd cerrado y un retrato viejo de Sanjurjo en uniforme militar. Nada más. Así murió el hombre que debía ser el jefe del nuevo Estado. Pero su muerte, más que cualquier discurso, más que cualquier batalla, definió el rumbo de la historia española durante el siglo XX. En Burgos, los miembros de la Junta de Defensa Nacional se reunieron apresuradamente. Mola tomó la palabra, visiblemente afectado. Sanjurjo ha muerto. Debemos seguir adelante. En ese instante, antes de que terminara la reunión, la estructura de poder ya comenzaba a moverse. Franco, aún en Marruecos, envió un mensaje críptico. España necesita unidad. La asumiré. Nadie lo detuvo. Los siguientes meses fueron una sucesión de maniobras. Franco consolidó el control del ejército africano, consiguió el apoyo logístico de Alemania e Italia, estableció un puente aéreo desde Tetuán hacia Sevilla, el primero en la historia a gran escala, y poco a poco se convirtió en el salvador militar del bando sublevado. Cuando la propaganda lo llamó caudillo por la gracia de Dios, nadie encontró fuerza suficiente para discutirlo. Y Sanjurjo se convirtió en un mito útil, el héroe caído, el mártir cuya ausencia legitimaba el liderazgo de Franco. Durante la dictadura, su nombre se usó como símbolo de continuidad y sacrificio. Sus restos fueron trasladados varias veces, primero a Lisboa, luego a Pamplona, después al Valle de los Caídos y finalmente, en 2016, devueltos discretamente a su ciudad natal. Cada traslado fue también una batalla por la memoria. Pero hay algo más inquietante. En 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, un oficial portugués, ya retirado, escribió en sus memorias una frase breve que pasó casi inadvertida. Aquel avión nunca debió volar. No por el peso, sino por el silencio. Durante décadas, nadie supo a qué se refería. Recién a finales de los años 90, un investigador de la Universidad de Lisboa localizó en los archivos militares un informe portugués con un detalle omitido en las versiones españolas. Antes del despegue, un segundo avión había sido autorizado para volar ese mismo día desde la base de Sintra, a menos de 30 kilómetros, pero la orden se canceló sin explicación en la madrugada. No hay documento que indique quién dio esa orden, ni para qué. Y sin embargo, ahí está. La sombra entre las líneas de una historia que durante 80 años se escribió con silencios. José Sanjurjo quería salvar España por la fuerza. Quizás creyó que el sacrificio era inevitable, que la violencia traería redención. Pero al final fue él quien pagó el precio más alto, y su muerte abrió las puertas a un régimen que convirtió la fuerza en ley y el miedo en costumbre. A veces, la historia no la escriben los vencedores. La escriben los que sobreviven a los accidentes. Muchas gracias por vernos. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video. Hasta la próxima.